Hola, en esta presentación vamos a hacer una revisión de imagenología abdominal y pediátrica. 1. Defina qué es hilo paralítico o adinámico, cuáles son sus causas, cómo se manifiesta radiológicamente y cómo se observa a la radiografía cada signo mencionado por usted. El hilo paralítico o adinámico es una alteración de la función motora del intestino, debido a una parálisis del músculo liso, cuando no hay una verdadera interrupción del tránsito intestinal, sino una detención o enlentecimiento que afecta globalmente al intestino delgado y al colon. La causa más frecuente es la cirugía abdominal. También puede ser por peritonitis, síndrome retroperitoneal o reflejo enteroentérico a la distensión prolongada, compromiso medular, hiperuricemia, hipocalemia, coma diabético, mixedema, bloqueantes ganglionares o isquemia. En la imagen se observa una dilatación de las asas tanto del intestino delgado como grueso, de manera uniforme, mostrando los pliegues de las austras, distensión del estómago y disminución de los niveles hidroaéreos en comparación al hilo mecánico. ¿Cómo se vería un hemoperitoneo en una radiografía de abdomen simple lateral con rayo horizontal y otra frontal pero en decúbito lateral izquierdo? Demuéstrelo con dos radiografías para cada posición mencionada. Bueno, el hemoperitoneo es la acumulación de gas libre en la cavidad peritoneal y por las características que tiene el gas, este siempre va a tender a subir. En una proyección de decúbito lateral izquierdo vemos cómo el gas sube y se aloja en esta cavidad marcada con una flecha roja que por lo general está al lado del hígado. En cambio, en una radiografía de decúbito supino con rayo horizontal vemos cómo por la acción de la gravedad los órganos van a descender, el gas va a subir y se va a formar esta cavidad, la cual en la imagen está marcada con esta flecha blanca por toda su longitud. Número 3. Explique el procedimiento para el examen de invertograma para abdomen simple en paciente con ano imperforado. El invertograma consiste en una radiografía lateral en posición invertida con una marca radiopaca situada a nivel del periné en la foseta anal, con el objeto de medir la distancia entre el cabo distal contrastado con aire y la superficie cutánea perineal marcada, lo que permite decidir la conducta quirúrgica inicial. Otra opción es la radiografía lateral, en decúbito ventral, con la pelvis elevada sobre un cojín. La ventaja es que se puede mantener abrigado al paciente y se evita el riesgo de broncoaspiración. Para ello, se marca la foseta anal con un material radiopaco y después de 5 minutos en esa posición, se toma la radiografía en proyección lateral con rayo horizontal. Con ello, se obtiene la misma información que da un invertograma. Mencione al menos 4 calcificaciones fisiológicas normales intraabdominales, demuestre cada una con una imagen de abdomen simple general o focalizada. En la primera imagen podemos observar el número 1, un oleoma oleoso, los cuales son calcificaciones redondeadas superpuestas que en este caso se encuentran en el área ilíaca izquierda. Se deben a inyecciones intramusculares de medicamentos que no se absorben bien y acaban calcificando. En la misma imagen, numerado con el número 2, podemos observar flebolitos. Son masas, depósitos o protuberancias que se desarrollan en la pared de una vena y están compuestos de calcio. Los flebolitos pélvicos se desarrollan en coágulos dentro de las venas de la pelvis que se han dañado debido al incremento de la presión causada al toser o durante un proceso de defecación. En la segunda imagen podemos observar cartílagos costales calcificados. Los cartílagos costales calcificados comienzan a calcificar hacia los 30 años y lo hacen de forma diferente según el sexo. Central en el caso de las mujeres y marginal en el caso de los hombres. En algunas enfermedades pueden llegar a calcificarse mucho antes. En la tercera imagen podemos observar ovarios calcificados. Los ovarios, producto de la edad, la menopausia, pierden su funcionalidad y se calcifican. Estos son algunos de los signos radiológicos que nos podemos encontrar al evaluar una radiografía de abdomen simple. Es importante reconocerlos para no confundirlos con un signo patológico. 5. Indique en qué consiste la NEC, cuáles son sus estadios según Bell y cómo cada estadio se refleja en la radiografía. La enterocolitis necrotizante NEC, por sus siglas en inglés, es una enfermedad grave que afecta a recién nacidos, en especial prematuros, con una incidencia y mortalidad elevados. Constituye la urgencia gastrointestinal más frecuente en las UCI neonatales. Se presenta como un síndrome gastrointestinal y sistémico que comprende síntomas variados y variables como distensión e hipersensibilidad abdominal, sangre en heces, intolerancia a la alimentación, apnea, letargia y en casos avanzados acidosis, sepsis, SID y shock. Abarca un aspecto
espectro amplio de afectación desde la recuperación sin secuelas hasta un cuadro grave de peritonitis y sepsis que provoca la muerte del recién nacido. La mayoría de los casos de enterocolitis necrotizante tienen lugar en recién nacidos menores de 34 semanas de edad gestacional que han recibido alimentación. La enterocolitis necrotizante se define como necrosis por coagulación e inflamación del intestino del lactante. Aunque puede abarcar todo el trayecto, las zonas más afectadas son ilion y colon proximal. Suele encontrarse intestino dilatado, con paredes muy delgadas y algunas zonas hemorrágicas y con depósito de fibrina. Se encuentran habitualmente perforaciones y zonas de necrosis transmural sobre el borde antimesentérico. Aparecen también zonas con burbujas subserosas que corresponden a zonas de neumatosis. La neumatosis intestinal es una entidad clínica que se describe como la presencia de gas en el interior de la pared intestinal y en el complejo venoso portomesentérico, a modo de quistes aéreos sin revestimiento epitelial. En 1978, Bell y colaboradores elaboraron un sistema clínico de estadiaje útil para comparar casos más que para orientar el tratamiento. Aquí está la tabla número 1, donde se ve la clasificación de la enterocolitis necrotizante según los estadios de Bell. Y aquí vemos la clasificación de Bell modificada, en donde vemos 6 estadios. En la figura número 1 vemos la enterocolitis necrotizante 1A y B, radiografía directa de abdomen en decúbito dorsal. La imagen A vemos disminución de aire irregular distribución, con irregular distribución. La imagen B, signo de Lassa persistente, disminución del aire intestinal. Aquí en la figura número 2 vemos la enterocolitis necrotizante 1A y B, una radiografía directa de abdomen en supino. La imagen A vemos distribución irregular del aire intestinal y en la imagen B vemos distensión focalizada, donde está la flecha. La figura número 3, la enterocolitis necrotizante 2A, radiografía directa de abdomen. En la imagen A, el círculo marca neumatosis intestinal focal más frecuente en la región ileocecal. En la imagen B vemos neumatosis intestinal focal subfrénica izquierda, donde están las flechas, y además se observa ilio y edema. En la figura número 4, la enterocolitis necrotizante 2B, una radiografía directa de abdomen focalizada, neumoporta, donde está la flecha. En la figura número 5, la enterocolitis necrotizante 3A y B. La imagen A es una radiografía directa de abdomen en decúbito dorsal con gran distensión intestinal, neumoperitoneo, donde está la flecha. La imagen B es el mismo paciente con técnica de rayo horizontal que confirma el diagnóstico. La imagen C vemos ascitis y neumoperitoneo masivo en posición supina, y la imagen D es el mismo paciente con rayo horizontal. 6. Defina y demuestre mediante una radiografía de abdomen simple el concepto de asa centinela. Una asa centinela es la dilatación con gas de una o varias asas intestinales. Ocurre por una irritación en mayor frecuencia debido a un proceso inflamatorio de un órgano adyacente, lo que genera la ausencia de peristalsis y los líquidos junto con el gas suben. Generalmente afecta a asas de intestino delgado, sin embargo en el caso de la apendicitis podría afectar al ciego. En la imagen se muestra asa centinela de un paciente con pancreatitis, donde tenemos una radiografía de abdomen decúbito supino y prono. Se puede ver una única asa de intestino delgado persistente dilatada en el hipocondrio izquierdo. Imagenología pediátrica. 1. ¿Cómo se visualiza el timo en la radiografía de tórax AP en pacientes pediátricos? El timo se ubica en el mediastino anterior, posee una densidad de partes blandas homogéneas con contornos lisos u ondulados bien definidos, además de un contorno inferior cóncavo. Se aprecia como una región radiopaca que se proyecta a ambos lados del mediastino hasta el cuarto cartílago condrocostal aproximadamente. Su contorno en una radiografía se continúa con el de la silueta cardíaca. Existen signos que nos permiten reconocerlo, como son el signo vela de barco, el signo ola de mar y el signo de la hendidura. ¿Cómo se aplica la escala de Glasgow en pacientes pediátricos? La escala de coma de Glasgow es una valoración del nivel de conciencia consistente en la evaluación de 3 criterios de observación clínica, que son la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Originalmente, esta escala está pensada para pacientes adultos, por lo tanto no era aplicable para pacientes en edad pediátrica, y debido a esto se adaptó y se llegó a este resultado. Esta escala se aplica igual que la original, con la única diferencia que los criterios están subdivididos en cuanto a la edad del paciente, ya que dependiendo de la edad del paciente se esperan diferentes respuestas.
También cabe destacar que esta escala se aplica por lo general hasta los 5 años de edad. Paciente de 8 años de edad a quien se le solicita radiografía de edad ósea por pubertad precoz. Sin embargo, nota que el paciente no tiene manos. ¿Qué radiografía tomaría usted? ¿Cómo correlacionaría la edad cronológica con la edad biológica? Nosotros tomaríamos una radiografía de pie frontal y lateral, ya que el pie es una estructura que tiene una organización anatómica similar a la de la mano, formado por lo que es el tarso, los metatarsianos y los ortejos o falanges, análogo a lo que es en la mano el carpo, metacarpo y falanges, además de presentar osificación similar a la de la mano, la cual presenta varios puntos de osificación similares. Junto con que esta zona se encuentra distal a los órganos genitales, lo cual también es una medida de radioprotección para los pacientes pediátricos. La edad ósea y biológica se correlaciona comparando las placas del paciente con las del atlas anatómico disponible en el centro de salud. En la práctica clínica, la elección de la estructura a explorar se toma según el atlas anatómico que disponga el centro de salud. Como vemos en la tabla adjunta, existen radiografías de preferencia según la edad que presente el paciente. Otra radiografía que serviría para poder comparar la edad cronológica con la edad biológica del paciente es una radiografía de codo frontal lateral. En este caso particular sería útil utilizar una radiografía de codo según el método de Southbrain y Coles, en el que se realizará la comparación de la radiografía tomada en un atlas en donde se analizan los núcleos de osificación del codo y así poder relacionar la edad fisiológica y la edad cronológica del paciente. En este cuadro podemos observar los núcleos de osificación y la edad de aparición de estos. Acá podemos observar radiografías de codo frontal y codo lateral, en la cual podemos reconocer los núcleos de osificación y la edad de aparición de estos. 4. ¿En qué consiste la clasificación de Meyers y McIvers? Represente cada estadio con una imagen radiográfica. Meyers y McIvers durante 1959 a 1970 describieron 3 tipos de lesiones de la espina tibial. La tipo 1, la fractura no desplazada. Tipo 2, el desplazamiento del tercio anterior del fragmento, que se levanta pero permanece insertado en su porción posterior. Y la tipo 3, es la separación completa del fragmento con rotación y desplazamiento. Aquí en la figura 1 tenemos la fractura de tipo 1 de la espina tibial anterior con un desplazamiento mínimo. Aquí en la figura 2 tenemos la fractura de tipo 2 con desplazamiento en bisagra asociada a una fractura de Segond. Y aquí en la figura 3 tenemos la fractura de tipo 3 sintetizada con un tornillo y la fractura de tipo 3 sintetizada con puntas de palma. 5. Explique en qué consiste el síndrome de Silverman y qué buscamos en las tomas radiográficas. El síndrome de Silverman, según la OMS, puede definirse como toda forma de maltrato físico y o emocional, abuso sexual, abandono o trato negligente, explotación comercial o de otro tipo, de la que resulta un daño real o potencial para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Ante todo caso de sospecha de malos tratos, debe hacerse un estudio radiológico de todo el cuerpo. Los riesgos de irradiación son mínimos frente a la ventaja que supone el poder diagnosticar el cuadro. Los hallazgos radiológicos proporcionan 2 tipos de información. Primero, sobre el daño esquelético general y especialmente el distinto estadio evolutivo de las lesiones. Y segundo, sobre las características de esas lesiones óseas. La diferente antigüedad de las lesiones es demostrable por el estado del proceso de consolidación de las fracturas, pudiendo observarse la presencia de fracturas recientes junto a callos de fracturas ya consolidados o en formación, lo que permite datar con bastante eficacia la antigüedad de esas lesiones. Como las zonas de unión entre cartílago y hueso son una de las áreas más débiles en un organismo en crecimiento, van a ser las más vulnerables a las fuerzas de tensión y torsión que suponen las sacudidas o zarandeos al niño, y es por ello que los desplazamientos y fracturas metafisiaras se encuentran entre las lesiones óseas más comunes. En la radiografía vemos los miembros inferiores en la que se aprecia fracturas en la esquina metafisiaria, en la metáfisis distal del fémur izquierdo y formación de hueso subperióstico en forma de asa de cubeta en la metáfisis proximal de la tibia izquierda y distal de ambas tibias. Se aprecia también el engrosamiento cortical en todos los huesos y reacción perióstica en ambas tibias.
Las hemorragias subperiósticas, con frecuencia calcificadas, constituyen otro hallazgo radiológico típico, produciéndose como consecuencia de que el periósteo en los niños pequeños está laxamente pegado al hueso subyacente, por lo que se levanta al ser empujado por una hemorragia que posteriormente se calcifica. En la imagen tenemos un desplazamiento metafisiario proximal tibial en forma de arco, que son nuestras flechas blancas grandes, luxación de la rodilla, donde se ve la fractura en la metáfisis distal del fémur, que son las flechas blancas pequeñas, y el levantamiento perióstico de tipo sólido abigarrado en tibia, que son las flechas negras grandes, y sutil en el peroné, que son las flechas negras pequeñas. Las fracturas de huesos largos están presentes en un 30% de los casos. Las fracturas espiroideas son siempre sugestivas de malos tratos, pudiendo también presentarse fracturas transversas como consecuencia de traumatismos directos. En esta radiografía de miembro superior se aprecia fractura espiroidea astillada, con gran formación de hueso subperióstico en el tercio medio del húmero izquierdo, que son las flechas pequeñas negras, y fracturas con pseudoartrosis en cúbito derecho y radio izquierdo, que son las flechas huecas pequeñas. 6. Explique en qué consiste la enfermedad de Sever del talón y la artritis séptica en cadera. La enfermedad de Sever consiste en una apofisitis posterior del calcáneo u osteocondritis calcánea a la inflamación e irritación del cartílago de crecimiento del hueso calcáneo, que se acompaña de dolor localizado en el talón. Incide en niños hasta 15 años, que además suelen practicar deporte con una intensidad inadecuada para su edad. Suele presentarse de manera unilateral y coincidente con la pierna dominante. Su causa se debe al exceso de tracción, de cargas axiales y de fricción que soporta el talón en edades tempranas como consecuencia de la tensión ejercida por el tendón de Aquiles, que tiene su anclaje localizado en el cuerpo óseo del núcleo secundario, la futura apófisis posterior del calcáneo, y que todavía no está ni osificado ni fusionado con el primario. Se produce así un proceso de osteocondritis u osteocondrosis en el que se daña el núcleo secundario y comienza la aparición de tejido de granulación para reparar el hueso afectado, pero la osificación y osteogénesis resultan inviables, ya que las tensiones posteriores y verticales siguen actuando sobre la apófisis del calcáneo. Factores de riesgo: edad, pie equino, pie cabo, pie plano valgo, deportes de mucha sobresolicitación de la musculatura gastrosólea, malos hábitos deportivos, como la ausencia de estiramientos, deportes de alto impacto en talón, como fútbol, gimnasia, marcha, ballet o tenis, o muy explosivos, como baloncesto y atletismo, mala elección de calzado o uso inapropiado y realizar deportes sobre superficies duras, tendencia a tener el arco elevado o tener una limitada dorsiflexión de tobillo. Signos y síntomas: se presenta con dolor de varias semanas de evolución en aumento y autolimitante al pasar los días. En un comienzo el dolor se presenta al finalizar la actividad física y cesa espontáneamente o en minutos en reposo. A medida que avanza y debido a una mayor plurifragmentación en osículos de la apófisis cartilaginosa, el dolor comienza antes de la actividad, se mantiene y tarda más en desaparecer. Puede haber engrosamiento de la inserción del tendón de Aquiles. En cuanto a la movilidad articular tibio-peroneo astragalina, el rango de flexión dorsal del tobillo se ve limitado, aproximadamente 5 grados en adelante, es decir, equino funcional compatible con la retracción muscular posterior. Se puede dar un equino estructural debido a un tope óseo en la dorsiflexión. El diagnóstico se puede realizar en una radiografía lateral de calcáneo. Se visualiza la plurifragmentación del núcleo secundario en uno o más segmentos óseos, una imagen nebulosa y difusa en el cartílago de crecimiento, con bordes dentados e irregulares como en sacabocados, tanto en calcáneo como en la apófisis que, además, se encuentra alejada del primario. Se observa una línea esclerótica en los márgenes de fusión entre el calcáneo y su núcleo secundario, y una apófisis dividida en solo 2 osículos bien delimitados. La edad de aparición del núcleo secundario antes de los 15 años y 2 o más a partir de los 8 años constituye también parte del diagnóstico. En la figura número 1 se observa el núcleo secundario separado del núcleo primario como indican las flechas. Artritis séptica en cadera. La artritis séptica se da cuando algún microorganismo ingresa al espacio articular. Los medios de ingreso pueden ser diseminación hematógena. Dado el alto flujo sanguíneo y la delgada lámina sinovial, durante un episodio de bacteremia puede ingresar microorganismos a la cápsula sinovial. Otro método es la inoculación directa.
Esta se da cuando la articulación es invadida por un objeto contaminado, por ejemplo, durante un trauma, en cirugías articulares o al realizar punciones en esta zona. Se debe pensar en una inoculación traumática incluso meses luego del episodio. Por último, existe la extensión por continuidad. Aunque es raro que se dé por este medio, puede ocurrir cuando se cursa una osteomielitis. En primer lugar, las bacterias ingresan fácilmente por la membrana sinovial al no tener un límite fijo. Aquí se produce una respuesta inflamatoria aguda. La respuesta bacteriana a las endotoxinas libera citocinas. Esto promueve la liberación de enzimas proteolíticas, además de la migración leucocitaria. Esta reacción inflamatoria produce la destrucción de la sinovial y la matriz de colágeno e inhibe la síntesis de cartílago. Finalmente, se produce una necrosis debido al aumento de la presión en la cámara sinovial, lo cual conlleva una pérdida de cartílago y hueso futuro. Por otra parte, se produce una necrosis avascular, principalmente de la cabeza del fémur, debido a la disminución del flujo sanguíneo. Uno de los microorganismos identificados como causante de la artritis séptica es el Staphylococcus aureus, entre otros muchos causantes. Los signos y síntomas dependen del lugar de infección. Lo más común son los miembros inferiores y en especial la cadera. La presentación bilateral es poco frecuente, cerca de un 10%, y es más común en neonatos con patógenos específicos. Con respecto a neonatos y lactantes, se presenta de forma inespecífica. Lo clásico es un cuadro de septicemia o fiebre sin un foco aparente. Puede indicar compromiso articular, una pseudoparálisis de una extremidad, irritabilidad al cambio del pañal y edema en la extremidad. Niños mayores y adolescentes. Comúnmente se presenta como fiebre y síntomas constitucionales, astenia, anorexia y adelgazamiento, pero se puede presentar solo dolor articular y fiebre. Signo cardinal, dolor a los movimientos activos y pasivos de la articulación. En el caso de la artritis séptica en caderas, se puede producir un rechazo a la marcha y deformidad en flexión de ambas, dolor en estructuras adyacentes y rodillas ipsilateral. En la figura número 2 observamos una radiografía simple de cadera, con una desestructuración de la cabeza femoral derecha en un paciente de 2 años con artritis tuberculosa. Los factores de riesgo incluyen inmunodeficiencias, cirugías articulares, hemoglobinopatías, diabetes y anemia falciforme, alta relación entre artritis séptica y osteomielitis o osteonecrosis. El diagnóstico incluye la historia clínica. El dolor tiende a aumentar con el tiempo. Se debe identificar factores que predisponen o indican determinados patógenos tales como RAS, uso reciente de antibióticos, enfermedades infecciosas recientes, estado de las inmunizaciones, confirmar la localización de la artritis y en caso de inoculación directa poder identificar el origen de la bacteriemia. Se aplican los criterios de Kocher, con una temperatura mayor a 38 grados, incapacidad para la marcha, recuento leucocitario mayor a 12.000, PCR mayor a 20 y BCG mayor a 40. Las pruebas de laboratorio incluyen cuadro hemático completo y hemocultivos. En cuanto a la evaluación radiológica, se utiliza una radiografía simple bilateral para comparación en busca de signos como fracturas, cuerpos extraños. Además, se pueden observar signos indirectos de derrame articular como edema de tejidos blandos, desplazamiento de la musculatura adyacente a la articulación, aumento del espacio articular y distensión de la cápsula articular. En una ecografía, si bien es sensible para identificar el derrame articular, esta no puede ser asociada a una infección de esta. La gamografía ósea está indicada para osteomielitis concomitante. Con respecto a la resonancia magnética nuclear, es sensible a identificar cambios articulares, destrucción de cartílagos y presencia de fluidos. Está indicado en sospecha de osteomielitis que no mejora tras 5 días de tratamiento. Finalmente, el líquido sinovial sirve para la identificación definitiva del microorganismo en el líquido, una aspiración guiada por ecografía que resulta en un recuento de 50.000 células por mililitro con más del 90% de polimorfonucleares. Realiza un paralelo entre la enfermedad de Perthes y la epifisiólisis. Menciona al menos 4 aspectos. Enfermedad de Perthes. La enfermedad de Perthes consiste en una necrosis avascular de la cabeza femoral, la cual provoca una destrucción de la misma. Su origen es aún desconocido. Epifisiólisis. La epifisiólisis consiste en un deslizamiento de la epífisis femoral respecto a la metáfisis del mismo. En la enfermedad de Perthes, la incidencia se da en niños entre los 4 a 8 años. En epifisiólisis, la incidencia se da en adolescentes entre los 10 y 16 años.
En la enfermedad de Perthes se genera una limitación de la rotación interna y abducción, mientras que en epifisiólisis hay una limitación de la rotación interna. La enfermedad de Perthes es desde un 10 a un 20% bilateral, mientras que la epifisiólisis 20% bilateral. El diagnóstico. En la enfermedad de Perthes se analizan las placas radiográficas en busca de los siguientes signos radiológicos. 1. Encontramos un incremento del espacio articular, el cual podemos ver en la imagen adjunta. 2. Irregularidad de la densidad de la cabeza femoral. 3. Osteólisis en la cabeza del fémur. 4. Deformación de la cabeza y remodelación del acetábulo, lo cual podemos verlo en la imagen adjunta. 5. Aplanamiento de la cabeza del fémur, lo cual también podemos observar en la imagen adjunta. 6. Rarefracción de la metáfisis. Mientras que el diagnóstico de la epifisiólisis se investiga a causa de lesiones con rayos X para determinar el tipo de fractura. Utilización de la clasificación de Salten-Harris para idear un tratamiento. Debido a que la placa aún no osifica, se observa una línea radiolúcida desplazada con ubicación entre el extremo distal de la epífisis y el extremo proximal de la diáfisis. Para un mejor diagnóstico se hacen radiografías del lado no afectado, e incluso se pueden añadir otras modalidades como resonancia magnética o tomografía computada para comparar. Además, en la enfermedad de Perthes podemos dividirla radiográficamente en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de necrosis, en donde encontramos aumento del espacio articular, aumento de la densidad ósea de la epífisis y osteopenia del cuello de la epífisis. La segunda etapa nos encontramos con la etapa de pseudofragmentación o periodo atigrado, en donde encontramos fragmentación del núcleo cefálico, generalmente en 3 densos islotes óseos, de los cuales el central sigue condensado y los laterales sufren osteólisis, lo que da la imagen atigrada. También en esta etapa podemos encontrar quistes metafisiarios que corresponden a zonas osteopénicas. Además podemos encontrarnos con el signo de Coulter-Cage, lo cual corresponde a calcificaciones externas de la epífisis, lo que dan un mal pronóstico de la enfermedad del paciente. La tercera etapa de reosificación nos encontramos con calcificación del núcleo de la cabeza femoral a partir de sus lados hasta cubrir toda la superficie cefálica. Nos encontramos con osificación a partir del cartílago oficiario, produciendo alteraciones del crecimiento remanente del cuello femoral. Y en la cuarta etapa de remodelado puede presentarse como curación sin secuelas o curación con secuelas. Con secuelas nos encontramos con la coxa magna, en el cual hay un ensanchamiento del cuello y la cabeza femoral, y coxa plana en tope de vagón. Y la otra secuela es coxa brevis vara. Debido a la carencia de irrigación, la cabeza femoral se ve acortada en longitud. Además encontramos una disminución de la distancia entre el ápice de la cabeza femoral y el trocánter mayor. 8. Paciente de neonatología con diagnóstico de enfermedad de membrana hialina o síndrome de distrés respiratorio neonatal. ¿En qué consiste esta enfermedad y cómo se refleja en la radiografía de tórax? El síndrome de distrés respiratorio neonatal o enfermedad de membrana hialina es la patología respiratoria más frecuente en el recién nacido prematuro. Típicamente afecta a los recién nacidos de menos de 35 semanas de edad gestacional y es causada por déficit de surfactante, sustancia tensoactiva producida por los neumocitos tipo 2 que recubre los alvéolos. Su incidencia aumenta inversamente respecto a la edad gestacional, de manera que afecta al 60% de los menores de 28 semanas de edad gestacional y a menos del 5% de los mayores de 34 semanas de edad gestacional. Clínicamente se presenta al nacimiento o poco tiempo después con polipnea y dificultad respiratoria progresiva que precisa oxigenoterapia. La hipoxemia y distintos grados de acidosis respiratoria y metabólica asociada a hipercapnia son los hallazgos gasométricos. Radiológicamente aparece una imagen bilateral, más o menos homogénea, de opacificación del parénquima pulmonar con broncograma aéreo, con aspecto característico de vidrio esmerilado, que en los casos más graves lleva al pulmón blanco. La radiografía de tórax muestra un infiltrado retículo granular difuso descrito como en vidrio esmerilado, que se define como una opacidad o área de tenue aumento de la densidad pulmonar, de distribución a menudo parcheada y geográfica, que no se asocia al borramiento de las estructuras vasculares que contiene. También muestra disminución de los volúmenes pulmonares e imágenes de broncograma aéreo.
Si las imágenes radiológicas son demasiado precoces o el recién nacido ha recibido surfactante exógeno o se encuentra con asistencia ventilatoria, la radiología puede ser menos característica. En la figura número 1 vemos una radiografía de tórax pediátrico en donde vemos la enfermedad por déficit de surfactante leve, patrón granular, difuso y bilateral. En la figura número 2 tenemos otra radiografía de tórax pediátrico en donde vemos la enfermedad por déficit de surfactante moderada, patrón granular difuso y bilateral, con confluencia de las atelectasias alveolares y aparición de broncogramas aéreos. En la figura número 3 también tenemos otra radiografía de tórax pediátrico en donde vemos la enfermedad por déficit de surfactante grave, pulmón blanco por confluencia de las atelectasias con importantes broncogramas aéreos.